Dios la bendiga, amadas hermanas. Buenos días. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan, hermano? Sí, Sí. hermanita. Bueno, es que eh, me estaba presentando ahí un poquito de dificultades que no tenía bajado el volumen, por eso me puse audífono, así que ojalá que no haya ninguna dificultad. Pues buenos días, mis amadas hermanas, y bendiciones a cada una de ustedes. Vamos a continuar con el mensaje de esta mañana, esta pequeña meditación. Y pues si me corresponden 3 versículos que dice Hebreos 2, versículo 11 al 13. Porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, y por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? De que el que santifica a los que son santificados. Y esto, ¿verdad? Es nuestro Dios, ¿verdad? Que Él nos santificó y nos llamó, ¿verdad? Para que fuésemos santos como Él es santo. Dice en Hebreos 10:10, veamos lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre, ¿verdad? Hemos sido santificados por su voluntad, no porque nosotros hayamos hecho algo, sino porque fue la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que dice, en la voluntad, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Y esa ofrenda, dice el capítulo 7, versículo 27, dice 7:27, siempre de Hebreos, nos dice el versículo 27. Dice que no tiene necesidad cada día, dice, él no tenía necesidad de cada día, el que no tiene necesidad de cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo hizo esa ofrenda una vez y para siempre. Él dice que no es como los sacerdotes que tenían que ofrecer sacrificios, ¿verdad? De ofrendas de ovejas, de cabritos, sino que Él lo hizo una vez y para siempre, y que su ofrenda fue su cuerpo. Eh, También veamos allí, ¿verdad? Que nos dice Juan 20, el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 17. El Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 17. Nos dice la palabra de Dios. Aquí, ¿verdad? Jesús le dice a aquella mujer, ¿verdad? Cuando él había resucitado, le dice Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, así a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Estamos viendo, hermanas, que como Jesús, ¿verdad? Él todavía no había subido a los cielos, pero él mandó que fuesen y que anunciasen a los hermanos. En aquellos tiempos eran los apóstoles. Y también, ¿verdad? Nos ha dejado la encomienda a nosotros de ir y anunciar ese evangelio, esa muerte, esa sepultura que él tuvo. Por eso él nos está diciendo aquí en 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios, pero con un propósito de anunciar, ¿verdad? Las buenas nuevas de salvación.
Eso quiere decir de que él no le dijo a la mujer, ¿verdad? No, no es porque él no quería que no es porque él no quería que él la tocara, sino porque dice que todavía no había subido a su padre. Y también, ¿verdad? Con un propósito que lo más importante era que fueran a anunciar el evangelio, a decirle a los apóstoles que él ya había resucitado y que él no estaba muerto. Por lo tanto, es importante, hermanas, de anunciar el evangelio porque es un mandato que él nos ha dejado. También, ¿verdad? Dice, ¿verdad? De que debemos y no somos cualquier cosa, pues somos real sacerdocio, somos escogidos, pero con el gran propósito de cumplir nosotros con nuestro Dios, de ir y predicar ese evangelio que Él nos ha dejado como ese gran mandamiento. Dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y Dios es el que ha hecho todas estas cosas, que dice, ¿verdad? Que Él que nos santificó y nos purificó, porque santificado quiere decir apartados, apartados, santificados, con un propósito especial, para que anunciemos estas virtudes del cual dice que Él nos llamó. Nosotros antes estábamos en tinieblas, no éramos luz, pero ahora somos llamados a anunciar esas virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, dice, ¿verdad? Que no somos cualquier cosa, sino que somos ese linaje escogido, ese real sacerdocio, porque dice el versículo 12, hermanos, aquí en Hebreos 2, volviendo al versículo 12, Hebreos 2:12 dice que somos, el 2:12 diciendo, anunciaré a mis hermanos en medio de la congregación. Y también, hermanas, debemos de alabarle, porque para eso también hemos sido llamadas, ¿verdad? Escogida, dice, en medio de la congregación te alabaré. Y qué bonitas las alabanzas que cantó nuestra hermana, ¿verdad? Que debemos de alabarle, o sea, que estemos preparadas, o sea, que no estemos preparadas, ¿verdad? Así que debemos de alabarle a él. Y dice aquí, ¿verdad? Como les decía, veamos Salmos 22:22, que nos dice Salmos 22:22, acerca de alabarlo. Salmos 22:22. Nos dice nuestro Dios. Dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Así que estamos llamadas, hermanas, a alabarle. Y qué bonito, ¿verdad? Que pues, como Dios preparó este momento, ¿verdad? De que pues nuestra hermana Antonieta, ¿verdad? Un día tan, ella no lo esperaba, no, nosotros tampoco, nunca pensamos, ¿verdad? Estar ahora alabándole y glorificándole a nuestro Dios, ¿verdad? Aprendiendo todas las mañanas de que, de que es importante alabar a nuestro Dios, porque para eso hemos sido llamadas, para alabarle, para glorificarle. Y también, ¿verdad? También dice la palabra de Dios aquí en el versículo 13, para ir ya dándole finalidad a esto, porque estos versículos son bien grandes de explicar. Y pues me tocaron 3 versículos. Y dice, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, los hijos, yo y los hijos dice, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos de Dios, los hijos que Dios me dio, como un trabalengua, dice, ¿verdad? He aquí, de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Qué hermoso, ¿verdad? Estas palabras poder decir, ¿verdad? Como decía Josué 15:24, dice, yo y mi casa debemos de alabar a nuestro Dios, ¿verdad? Así que dice, ¿verdad? He aquí, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Debemos de alabarle. Veamos qué dice Isaías 8:17.
¿Qué nos dice la palabra de Dios? Isaías 8:17 dice: esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. ¿Verdad? No tenemos que confiar en otros dioses, más que solamente en Jehová, en él esperar y confiar. Como dice también el Evangelio de Juan 16:33, ¿verdad? Veamos este último versículo, hermanos, porque el tiempo ya se nos fue. Evangelio de Juan, un versículo bien conocido, pero se lo voy a leer, no se los quiero decir así a media. Dice Juan 16:33. Dice, versículo 16, 33, perdón. Estas cosas os he hablado, dice, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué, hermano? Pero dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que Él nos está diciendo, ¿verdad? Que debemos de confiar en Él y en nadie más. Así que, pues, hermanos, esta ha sido la meditación de esta noche, de esta mañanita, que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí en Hebreos, capítulo 2, del 11 al 13. Se lo voy a volver a decir, porque dice, el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamar a los hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Que Dios las bendiga, mis hermanas. Amén.